Buenas tardes, maestra. Esta es la materia de Física 1. Nosotros somos los alumnos del 405 de la carrera Soporte y Mantenimiento en Equipos de Cómputo y vamos a hablar sobre varios temas que tienen relación a la electricidad. Los integrantes de mi equipo son Cervantes Álvarez Denis Said, Fortín Díaz José Eduardo, González Áviles Francisco Alain y yo, Pelcastre Hernández Ángel. Fuerza eléctrica es cuando dos o más cargas aparecen cuyo módulo depende del valor de las cargas y de la distancia en que las separa, mientras que su signo depende del signo de cada carga. Por ejemplo, cuando son signos iguales, estas se repelen entre sí y cuando son distintas se atraen. La fuerza entre dos cargas en el vacío se calcula mediante la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que la fuerza de atracción o repulsión de un cuerpo es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y su expresión es la siguiente. Para calcular las cargas en el vacío se usa esta expresión mencionada anteriormente. El Fe es fuerza eléctrica, la K es constante electrostática, Q1 o Q2 es el valor de las cargas 1 y 2, el D es la distancia de separación entre las cargas. Ley de conservación de la carga eléctrica. La ley de conservación de la carga eléctrica establece que no hay destrucción ni creación neta de carga eléctrica y afirma que en todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislado se conserva. El balance de una carga eléctrica en un volumen, el cambio de la carga en una región es debido a la corriente que sale a través de la superficie S que limita el volumen V. Como en la siguiente imagen que se muestra aquí. La corriente que sale del volumen V lo hace solo a través de S. Por el principio de conservación, la corriente que sale del volumen V se debe a un decrecimiento de la carga contenida en V.1 igual a menos dQ y entre dF. Luego, como V es un volumen cualquiera, se tiene la ecuación de continuidad. En una interacción de partículas, la carga eléctrica total da de mantenerse constante. El electrón es la partícula eléctrica más ligera cargada y no puede desintegrarse en partículas más ligeras porque no hay ninguna partícula que pueda llevarse su carga eléctrica. Y la ley de la conservación de la carga eléctrica, como todas las leyes físicas, se somete a pruebas experimentales. Hasta el momento no se ha demostrado que se cumpla. En pocas palabras, la ley de la conservación de la carga eléctrica se define como la carga no se crea ni se destruye, solo se puede transferir de un sistema a otro. Acerca de la interacción entre cargas eléctricas. Primero que nada vamos a hablar sobre la interacción entre dos cargas del signo distinto, en este caso positivo y negativo. Cuando tenemos dos cargas con un signo positivo y un signo negativo, estas dos cargas poseen una fuerza de atracción, debido a que como son dos cargas opuestas, estas buscan neutralizarse. Del otro lado están las cargas con el mismo signo, ya sea positivo o ya sea negativo. Estas dos poseen una fuerza de repulsión. Esto significa que estas dos se repelen entre sí. Esto debido a que cuando son cargas del mismo signo tienen la tendencia a separarse o a alejarse. Dentro de la interacción entre cargas también está la ley de Coulomb. La ley de Coulomb establece que la fuerza entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado que hay entre distancia de ellas. En resumen, la interacción entre dos cargas se puede resumir a que hay atracción o hay repulsión dependiendo de los signos de estas cargas. Asimismo, esta comprensión nos permite entender y mejorar en ciertos fenómenos eléctricos y aplicarlos en tecnologías modernas. Vamos a estar hablando acerca de cómo electrizar los cuerpos. Primero que nada vamos a definir qué es electrizar los cuerpos. Y la electrización de un cuerpo es el proceso mediante el cual se transfiere una carga eléctrica, ya sea igual positiva o negativa, a un objeto. Esto ocurre cuando los electrones
partículas con carga negativa rodean los átomos y se redistribuyen en un material u objeto. La primera forma de electrización de la que vamos a hablar y una de las más comunes es la que es por frotamiento. Por ejemplo, cuando frotamos un globo y una bufanda, al momento de hacerlo creamos estática y esto provoca que los electrones puedan transferirse de un objeto a otro. En este caso, cuando hacemos por frotamiento, uno de los objetos ganará y se cargará negativamente, mientras que el otro perderá electrones y esto provocará que se cargue positivamente. Ahora hablaremos de la forma de electrización que es por contacto. Esto se refiere a que cuando un objeto cargado entra en contacto con un objeto neutro, esto provoca que los electrones se transfieran y esto puede llegar a que se igualen las cargas. Esto puede resultar en que ambos objetos terminen con la misma carga eléctrica, pero también va a depender mucho sobre la naturaleza de los objetos como materiales o todo lo que viene a ser qué tan corrientes o qué tanta corriente eléctrica pueden llegar a jalar. Por último tenemos la electrización por inducción. Esta se refiere a cuando acercamos un objeto cargado a un objeto neutro sin tocarlo. Lo que esto provoca es que los electrones en el objeto neutro puedan moverse temporalmente, creando regiones con cargas positivas y negativas que están por separado. Este tipo de maneras de transferir corriente eléctrica o cargas eléctricas más bien, la podemos observar en diversos ejemplos y diversas situaciones o experimentos, ya sea frotar un globo, por ejemplo, con el cabello humano. Al frotar este globo con el cabello humano, lo que provoca es que se transfieran estos electrones y se cree una estática en el cabello. O también lo podemos ver cuando se transfiere cargas eléctricas a objetos que son propensos a jalar cargas eléctricas como diversos metales o cosas así. En esta sección del video hemos explorado dos temas muy importantes dentro de la electrostática, como lo es la transferencia de cargas eléctricas a los cuerpos y la interacción entre cargas eléctricas entre sí. Comprender de estos conceptos es fundamental en la vida diaria, ya que estos nos ayudan a comprender ciertos fenómenos como el que expliqué acerca de frotar el globo en el cabello, o también nos ayudan a hacer avances innovadores tanto en desarrollar nuevas tecnologías como en dispositivos electrónicos. Es una de las ramas más impresionantes y necesarias de la física que a día de hoy se trabajan y son utilizadas en prácticamente todos lados debido a que ya estamos rodeados de tecnología. Y eso sería todo por mi parte. Bueno, el electroscopio es un instrumento utilizado en física para detectar la presencia de cargas eléctricas. Este consta típicamente de una varilla metálica con una esfera en la parte superior y una lámina o aguja delgada en la parte inferior. Cuando se acerca una carga eléctrica al electroscopio, las cargas de la esfera se distribuyen y causan que la lámina o aguja se mueva, lo que indica la presencia de carga. Hay dos tipos principales de electroscopios, el de la hoja de oro y el de Pit-Ball. El electroscopio de la hoja de oro utiliza una delgada lámina de oro, mientras que el electroscopio de Pit-Ball utiliza pequeñas bolas ligeras hechas de fibras de pita. Las aplicaciones del electroscopio tienen una gran variedad en experimentos y estos pueden ser especialmente en la electrostática. Se pueden utilizar para demostrar la ley de Coulomb, para determinar si un objeto está cargado eléctricamente y para estudiar la conductividad eléctrica de diferentes materiales. El concepto de electroscopio se remonta a los experimentos realizados por científicos como William Hilbert. Sin embargo, el diseño moderno del electroscopio se atribuye principalmente a Charles Augustin de Coulomb. Los electroscopios tienen algunas limitaciones, como la sensibilidad a las corrientes de aire y la necesidad de descargarse periódicamente. Además, pueden no ser tan precisos como instrumentos de medición de cargas eléctricas en ciertas situaciones. Aunque tengan estas limitaciones, son instrumentos relativamente simples que siguen siendo importantes en la física experimental, especialmente en la investigación de fenómenos eléctricos y en la enseñanza de conceptos básicos de la electrostática. La jaula de Faraday. La jaula de Faraday aprovecha el principio de que una jaula metálica conductora puede desviar los campos eléctricos externos hacia su superficie, manteniendo su interior eléctricamente neutral. En esta se utiliza una gran variedad de campos, incluyendo la electrónica, la protección contra descargas eléctricas, la seguridad informática y la investigación científica. Por ejemplo, se utilizan habitaciones de pruebas electromagnéticas para proteger equipos sensibles de interferencias externas.
Una jaula de Faraday puede estar hecha de diferentes materiales conductores como aluminio, cobre o incluso la malla metálica. Puede tener diversas formas desde una simple caja hasta una habitación completa. La efectividad de la jaula depende de varios factores como el grosor y la conductividad del material utilizado. La jaula de Faraday lleva el nombre del científico británico Michael Faraday, quien descubrió el fenómeno de la protección contra campos eléctricos externos en 1836. Faraday demostró experimentalmente que la jaula metálica podía proteger su interior de los efectos de un campo eléctrico externo. Las jaulas de Faraday son fundamentales en la protección contra interferencias electromagnéticas en dispositivos electrónicos sensibles, como teléfonos móviles, equipos de laboratorio o sistemas de comunicaciones. También se utilizan en la construcción de edificios y vehículos para proteger contra rayos y descargas eléctricas. Se pueden realizar varios experimentos para demostrar el funcionamiento de la jaula de Faraday, como colocar un objeto dentro de una jaula durante una tormenta eléctrica y observar que permanece protegido de los efectos de los rayos. Bueno, ahora les hablaré sobre los materiales conductores y aislantes. Bueno, ¿cuáles son los materiales conductores? ¿O qué son? Los materiales conductores son aquellos que permiten que las cargas eléctricas se muevan a través de ellos con relativa facilidad. Esto se debe a la presencia de electrones libres en su estructura atómica que pueden moverse bajo la influencia de un campo eléctrico. Algunos ejemplos lo son los metales, los cuales son conductores más comunes y ampliamente utilizados, como lo incluye el cobre, el aluminio, el hierro y la plata. El grafito. Aunque es una fibra de carbono, el grafito tiene una estructura que le permite a los electrones que se muevan fácilmente, lo que lo convierte en un conductor. Y el agua con impurezas. El agua pura es un mal conductor, pero cuando contiene sales u otras impurezas disueltas se convierte en un conductor debido a la presencia de iones que puede transportar una carga eléctrica. ¿Cómo se pueden aplicar estos conceptos? Bueno, lo podemos encontrar en los cables eléctricos y alambres, los que están hechos de materiales conductores como el cobre para permitir el flujo de la corriente eléctrica. O los componentes electrónicos como resistencias y conectores, a menudo están hechos de materiales conductores para permitir la transferencia de corriente eléctrica. Y ahora los materiales aislantes. Los materiales aislantes tienen conocidos de dieléctricos. Son aquellos que no permiten que las cargas eléctricas se muevan fácilmente a través de ellos y tienen una banda de energía prohibida lo suficientemente grande como para evitar el movimiento libre de electrones bajo las condiciones normales. Algunos de los ejemplos que podemos encontrarlo son los plásticos. Materiales como el PVC, el polietileno y el teflón son excelentes aislantes eléctricos y se utilizan comúnmente en cables y dispositivos eléctricos. El vidrio es un material aislante utilizado en la fabricación de aisladores eléctricos, ventanas y componentes de laboratorio. Y la madera. La madera seca es un aislante eléctrico efectivo y se utiliza en la conducción de postes de electricidad y estructuras eléctricas. ¿Cómo podemos aplicar estos o dónde se pueden aplicar? En este caso hay o existen los aisladores eléctricos que se utilizan para soportar y separar conductores eléctricos de otros materiales conductores, evitando cortocircuitos y descargas eléctricas. Y en la industria eléctrica, los materiales aislantes se utilizan para recubrir cables y proporcionar protección contra el contacto accidental con la corriente eléctrica. Las unidades de carga eléctrica más comunes son el coulomb, que es la cantidad de carga transportada por un flujo constante de corriente de 1 amperio, que es durante 1 segundo, y el electrovoltio, que es una unidad de energía igual a la cantidad de energía ganada o perdida por un electrón al moverse a través de un campo eléctrico de 1 voltio de potencial eléctrico.